Devocional 15 de mayo, Filipenses 2:23, tengo amor. Aunque el apóstol estaba privado de la libertad al estar encadenado, se estaba alegrando en el Señor, pero añadió que se le alegraría aún más si supiera que el Evangelio estaba actuando en las vidas de los creyentes. Él no quería que fueran un vivo retrato uno del otro, como un duplicado. Ese es el gran peligro que puede existir entre los cristianos en la actualidad. Tampoco se espera que sean un vivo retrato de sus líderes espirituales. Hay personas que tratan de imitar a aquellos a quienes admiran y por quienes sienten un gran afecto. El sentir la unidad hacia un mismo propósito es permitir que la mente, la forma de pensar de Cristo esté en nosotros. Ello permite que haya diferencias de expresión, diferentes dones, diferencias en métodos de servicio, incluso diferencias en doctrinas menos importantes. Nadie debería enfrentarse con sus hermanos en la fe por causa de ciertas cosas, es decir, poner en peligro la unidad del cuerpo de los creyentes, de la familia espiritual, por cuestiones no esenciales y de menor importancia. Si tenemos la mentalidad de Cristo, estaremos en los grandes principios de la fe. Había dicho que algunas personas estaban predicando a Cristo por envidia o rivalidades, y podemos afirmar que las dificultades actuales de la Iglesia no se deben a diferencias doctrinales, son causados por pasiones o sentimientos humanos como la envidia y las rivalidades que provocan conflictos. Algunas personas causan problemas con toda naturalidad. Parece que son personas problemáticas por naturaleza, que han nacido para vivir en permanente conflicto con aquellos que les rodean. Si siguiéramos este pedido del apóstol de actuar sin esa destructiva rivalidad o sin envidia, se resolverían casi la totalidad de los problemas entre cristianos. En vista de este principio del apóstol, diremos que si estás llevando a cabo alguna actividad de tu iglesia a través de conflictos y enfrentamientos personales, sería mejor que no hicieras nada en absoluto. Lo mismo podría decirse si realiza actividad porque espera que tu trabajo sea reconocido de alguna manera por los demás. Hay algunos creyentes que hacen tal o cual cosa porque esperan recibir un reconocimiento público de sus acciones y méritos. Es que están impulsados por un afán de protagonismo. Y entonces nos preguntamos, ¿necesitan los cristianos ser reconocidos, halagados y elogiados por lo que hacen? En este consejo de Pablo, en el sentido de no hacer nada por egoísmo o vanidad y sin provocar conflictos ni dar lugar a rivalidades, elimina la actitud del cristiano de intentar desarrollar su protagonismo y de tratar de convertirse en una persona de importancia. Esta forma de ser tan común también en nuestros días no encaja en absoluto con esta primera parte del capítulo y queda totalmente desautorizada por el supremo ejemplo del Señor Jesucristo. La alternativa que presentó Pablo urgió a actuar de la siguiente manera: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como sus superiores a él mismo. Si los problemas fueran abordados con estos consejos del apóstol, se resolvería el afán de protagonismo, de querer destacar, de temer ser desplazados por otros de nuestra posición y actividades. También se eliminarían problemas administrativos de conflictos de competencias o funciones entre comités de trabajo o directivos, y no tendría lugar ninguna lucha por aumentar o conservar la influencia. Bueno, entonces debemos estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Por otra parte, debemos reconocer que no podemos resolver estas tendencias naturales, esas tendencias nuestras, por nuestras propias fuerzas. ¿Acaso cree alguien que podemos cumplir y llevar a la práctica la actitud que describe el apóstol, de eliminar nuestra tendencia natural y tan arraigada de ceder nuestra superioridad, adoptando una decisión de estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo? Necesitamos pedir en oración la ayuda, la intervención del Espíritu Santo, para controlar las reacciones de nuestra naturaleza vieja. En la familia de Dios, muchas veces las cosas no se hacen con amor familiar. Por eso su llamado a la unidad y humildad, refiriéndose a todo lo que nos es dado en Cristo. En Cristo recibimos ánimo, consuelo, exhortación y ayuda. Su amor nos trae consuelo. El amor de Dios va tan lejos que no escatimó a su propio Hijo para poder redimirnos. Por el Espíritu Santo fuimos bautizados en su cuerpo y tenemos a través del Espíritu Santo comunión con Dios el Padre, con el Hijo y con los que creen en Él. Hemos experimentado el afecto entrañable y la misericordia de Dios cuando Él nos salvó de nuestra vana manera de vivir e hizo de nosotros nuevas criaturas. Lo experimentamos diariamente cuando Él nos acompaña y nos fortalece en nuestras vivencias y va completando la buena obra que comenzó en nosotros. Pablo exhorta a los creyentes a tener un mismo sentir y lo hace sabiendo que en realidad este no siempre está presente en los corazones. Quizá pensemos, yo siempre viviría en armonía con los demás y amaría a todos por igual si los demás también compartieran el sentir que yo tengo y amaran de la misma manera que yo amo. Aunque la mayoría de nosotros no diría esto abiertamente, seamos sinceros, ¿no van nuestros pensamientos peligrosamente en esta dirección? El problema son los otros, y si ellos no estuvieran, yo podría obedecer mucho más fácil los mandamientos que Dios ha dado a su familia espiritual.
Parece casi imposible vivir en armonía y con un mismo amor con todos los cristianos. A pesar de todo esto, es posible que tengamos un mismo sentir. Si creemos que en Cristo hay consolación, que su amor consuela, que la comunión del Espíritu Santo es una realidad y que Dios verdaderamente es afectuoso y misericordioso, podemos tener un mismo sentir y amar a todos por igual cuando estamos en Cristo capacitados para sentir lo mismo y tener el mismo amor. Pero esto va en contra de nuestros principios. Tenemos nuestras convicciones teológicas, creemos haber entendido cuál es la correcta manera de vivir en Cristo. Pablo y la palabra de Dios son claros. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. El sentir lo mismo y el tener el mismo amor no están sometidos a nuestras condiciones, sino a las condiciones de Dios. Él no nos rechaza cuando cometemos un error teológico o todavía no estamos en el nivel espiritual en el cual nos deberíamos encontrar. Él nos demuestra su afecto y sus misericordias también cuando erramos, incumplimos o fracasamos. Él tiene comunión con nosotros a través del Espíritu Santo, aunque tengamos, por ejemplo, un concepto equivocado de la relación entre su soberana elección y nuestra responsabilidad. Y en cada momento encontramos consolación, ayuda y exhortación en Cristo, especialmente cuando nosotros mismos fallamos. Dios no tiene ninguna lista de control como nosotros la tenemos a veces, para poder tener comunión con sus hijos redimidos y darle su consuelo de amor. Él no pregunta cuál es tu posición en cuanto al tema de Israel y la iglesia, cuál es tu actitud frente al tema elección versus libre voluntad, o cuál es tu opinión sobre el tema de la música, los dones del espíritu, las películas o el uso del dinero. A Dios le interesa una sola cosa. ¿Estás en mi Hijo? ¿Estás en Cristo? El tener un mismo sentir y un mismo amor en el trato mutuo es posible porque como pecadores perdonados estamos en Cristo. Y no estamos en Cristo porque somos personas fenomenales, sino porque Cristo logró una redención completa para nosotros. Por eso podemos y debemos aceptar a otros cristianos, aunque no sean tan perfectos como lo deberían ser según nuestro ideal. La humildad es reconocer que Dios nos hizo y usar ese reconocimiento para servir y redimir a los demás. Vivir en humildad, como hizo Jesús, quiere decir que no solo practicamos la regla dorada, sino que hacemos aún más, tratamos mejor a los demás, aún mejor que a nosotros mismos. ¿Lo hacemos porque escaseamos de valor? No, Jesús fue más que digno y glorioso, pero trató a los demás como más que a sí mismo cuando se sacrificó para redimirlos. Es una barra alta, es difícil, no es para los débiles, pero sí es glorioso. Ante esto, evalúa hoy, ¿tengo amor? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque en estos tiempos, Padre amado, es tan necesario, Señor Padre misericordioso, hablar del amor, sentir el amor, vivir el amor, Señor Padre bondadoso. Por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que podamos entender, Señor, tu palabra, que podamos vivir tu palabra, Padre misericordioso. Hoy te pongo en tus manos, Señor, todos aquellos, Padre misericordioso, que si entendieran todas estas cosas, Señor Padre misericordioso, ¿cómo sería diferente su actitud, Padre amado? Muchos, Padre misericordioso, han escuchado tantas cosas, Señor, pero aún no han oído, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, por ese oído espiritual, Señor, por ese corazón, Señor Padre misericordioso, por ese caminar, Padre amado, para que todos, Señor Padre misericordioso, puedan entender tu palabra, Padre Santo, para que puedan voltear, Señor Padre misericordioso, en estos momentos, Señor, a mirar, Señor, a buscarte, Señor Padre misericordioso, sabiendo, Señor Padre Santo, que tú siempre estás dispuesto, Señor, que tú siempre estás presto, Señor Padre amado. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿tengo amor? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse si tienen amor. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.